un gobierno local no tiene todos los instrumentos de política fiscal con los que cuenta un gobierno central o un gobierno federal. Carece de la administración del impuesto sobre la renta, carece de la administración del impuesto al valor agregado, carece de la administración y el manejo de todo el presupuesto de seguridad social, carece también del manejo de los derechos provenientes de la explotación de hidrocarburos o de impuestos al comercio exterior. Sus instrumentos fiscales son muy limitados, son relativamente pequeños, y por eso es muy difícil y me preocupa que un gobierno local asuma una responsabilidad tan grande como lo representa el ingreso universal. Ahora, hay que decir también, como una acotación a lo expresado por el presidente Alejandro Encinas hace unos momentos, que también es cierto que entre 2000 y 2006 se duplicó la deuda del Distrito Federal, se duplicó, y tengo los datos, se duplicó la deuda del Distrito Federal y que se frenó la inversión en mucha infraestructura, como es el caso del metro, como es el caso del sistema de aguas, dejó de crecer. Sí hubo una reprogramación presupuestaria desde la infraestructura y los servicios públicos hacia los programas sociales, además de este aumento en la deuda pública de la Ciudad de México. Y eso es lo que me preocupa como ciudadano, más allá de posiciones partidistas o de posiciones ideológicas. Y el problema también es que en esta ciudad, como en el país, tenemos una base tributaria muy pequeña. Más del 55% de la población económicamente activa está en la informalidad, no paga impuestos sobre la renta, casi no paga impuesto al valor agregado. Entonces, la expansión de nuestra base tributaria o el tamaño de esta base tributaria plantea limitaciones muy serias a un programa de esta naturaleza. Se ha hablado de Finlandia, sí, pero Finlandia recauda el 52% del PIB, o sea, tiene ingresos fiscales que representan el 52% del PIB. Nuestro país solamente recauda el 15% del PIB, tenemos una limitante fiscal enorme y la Ciudad de México recauda un porcentaje muy, muy bajo, que ahora no tengo el cálculo preciso, pero es de pocos puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto de la propia Ciudad de México. Ahora, puede uno ser muy optimista, me preocupa que se peque de optimismo al decir que se van a conseguir los recursos, que el Señor proveerá, es prácticamente una frase cuasi religiosa, el Señor proveerá, establezcamos el derecho del ingreso básico y ya habrá forma de financiarlo. Y lo que me preocupa es que la forma de financiarlo es con deuda o sustrayendo recursos a la inversión pública y al financiamiento de los bienes públicos en la ciudad. Eso es lo que me preocupa. Ahora, también me preocupa que sea un instrumento ambivalente. Por un lado, dar a los más pobres, que en justicia merecen y se requiere, y por otro lado, quitarles calidad y extensión y, servicios públicos, infraestructura pública y bienes públicos en la ciudad. Permitir que se vayan degradando y deteriorando mientras estamos compensándolos monetariamente. Me preocupa que esto represente una privatización de la política social en la medida en que está individualizada en recursos monetarios, en numerario monetario y no en bienes públicos. Me parece que es una forma de que el Estado vaya abdicando de su tarea fundamental de generar bienes públicos para la sociedad. Puede ser una contradicción incluso para los objetivos de la política social. Puede ser un verdadero caballo de Troya en la política social. Estar demeritando y degradando, socavando y erosionando la infraestructura fundamental de esta ciudad que, insisto, es todavía más importante para los grupos de menores ingresos, para los más pobres de la ciudad. Ahora, lo fundamental es establecer las condiciones para un crecimiento económico, para un desarrollo económico, para el bienestar y la prosperidad de la ciudad. La pobreza solo se combate eficazmente con educación de calidad, con empleo, con inversión privada y con crecimiento y desarrollo, y con la inserción productiva de la gente en el mercado laboral, con más empresas, más empresarios, más empleos y más inversión y buena educación y educación de calidad. Me parece que no podemos entrar en un terreno de esquizofrenia, en donde por un lado pensamos en la redistribución, pero no estamos pensando en cómo generar y cómo crear esta riqueza, esta, contradicción, esta antinomia entre redistribución y generación de riqueza
puede hacer o puede crear un escenario totalmente inviable desde el punto de vista fiscal. Renunciar a la aritmética, es renunciar a la razón pública. No se trata de pruritos neoliberales ni capitalistas. La aritmética es fundamental en la conducción de la política pública y me parece que no podemos ignorar los números, las cifras, las proyecciones y las condiciones de viabilidad o sustentabilidad fiscal de un mecanismo de ese tipo. Ahora, también sabiendo que el desempleo es un problema grave, que como ya lo comentaba la diputada Cecilia Soto, creo que ayer, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización cada vez va a generar más dificultades para insertar productivamente a las personas en el mercado laboral, va a generar más desempleo estructural. Y por eso también es necesario ir pensando en mecanismos de esta naturaleza que permitan sobrevivir y permitan una vida digna a la mayor parte de la gente. Yo estaría de acuerdo en un mecanismo de ingreso universal garantizado para todos si tuviera un mecanismo expreso, viable a largo plazo de fondeo. Y me parece que si vamos a ser responsables, si vamos a ser serios, si vamos a atender a la razón pública, tenemos que plantear, si vamos a aprobar un mecanismo de ingreso, un derecho en términos de ingreso básico universal, que deba de tener forzosamente o debe estar condicionado a un mecanismo propio de fondeo a largo plazo, viable, expreso y transparente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Gabriel Cuadri.